Bueno, pues buenas tardes y bueno, gracias por venir, como siempre, a todos aquellos y aquellas que queréis estar un poco informados de cómo va evolucionando todo el tema de la reconstrucción en Benetússer. Sabéis que el organismo encargado un poco de llevar lo que es la participación ciudadana, los proyectos que se están llevando adelante y tal, es el Consejo Económico y Social, ¿vale? Y desde él, bueno, pues se está trabajando todo lo que es agenda urbana, agenda 2030, agenda de la reconstrucción y también, bueno, pues todo este proceso en el que estamos inmersos tras la DANA. Y dentro de estas sesiones, bueno, tuvimos una primera en la que os explicamos un poco cómo iban a ir los proyectos, cómo se iban a desarrollar. Ahora haremos un breve resumen rápido, ¿vale?, para que sepáis en qué punto está cada uno. Y luego de esa primera sesión tuvimos otra en la que tuvimos a la comisionada del Gobierno de España contando un poco, bueno, pues la faceta del Gobierno de España en la parte de la reconstrucción, en la que se quedó pendiente el que en algún momento llamemos también al CHJ para que venga y nos cuente qué se hace, pues, aguas arriba, ¿no?, y que también nos va a afectar a nosotros como municipio, en este caso el receptor de toda aquella agua o barro que nos inundó. Y en este caso tenemos a Raúl Merida, que es el comisionado de la Generalitat Valenciana también para la reconstrucción, y que, bueno, él nos contará desde la perspectiva también de la Generalitat, pues todos los proyectos que llevan en marcha o lo que él considere en referencia a la reconstrucción y concretamente, bueno, pues a Benetússer, ¿vale? Entonces, bueno, por hacer un poco de recuerdo de lo que hasta el momento teníamos, para los que no habéis venido en otras ocasiones, bueno, en principio nosotros tenemos varios proyectos en marcha. Uno es de reconstrucción de edificios y calles, que es el que yo creo que es el que más suena, financiado por el Gobierno de España. Otro es el de la reconstrucción del alcantarillado, que también viene financiado, pero en nuestro caso, como tenemos operador, en este caso del alcantarillado, que es la empresa Omnium Aguas de Valencia, ¿vale?, es la que ha percibido estos fondos, que son alrededor de 20 millones de euros, y la que está ahora en proceso de licitación para empezar esas obras del alcantarillado. Luego tuvimos las ayudas a familias directamente que se gestionaron por servicios sociales de 800.000 euros, ¿vale? El programa de Juventud e Infancia, que también venía del Ministerio de Juventud e Infancia y que también se ha destinado ya a programas para jóvenes y también para la adquisición de lo que es el edificio Nuevo Spy. Luego el plan de empleo, que en principio pudimos contratar en la primera fase a 70 personas para trabajar en la reconstrucción, y en la segunda fase de este plan de empleo en este momento tenemos contratadas 61 personas. Luego, por otra parte, tenemos también hemos solicitado el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que está rondando los 7 millones de euros. Este fondo de momento lleva una aprobación provisional, está todavía pendiente de que sea definitiva para que podamos iniciar con él. Luego nos hemos presentado junto con el municipio de Cheste a los fondos Edil-Dana, ¿vale?, también, que es una convocatoria europea en la que hay unos 4,2 millones de euros para Benetússer y que principalmente van destinados para la realización de un parking en altura. Y bueno, un poco la explicación de cómo están los proyectos de edificios y casas, pues y plazas y calles, es esta. En este momento tenemos de todos ellos 25 memorias ya aprobadas, 12 están pendientes de que nos resuelva el Ministerio y en ejecución tenemos 4 obras, que yo creo que todos sabéis cuáles son: la comisaría de policía, todo el complejo de piscinas, el complejo de fútbol, el pabellón y las pistas polideportivas. Bueno, estas son algunas fotos de cómo van las obras. Vale. Luego, como os decía, está la dotación para el alcantarillado del MITECO, que está, pues eso, con los trabajos previos por parte de la empresa. Están terminando de pasar cámaras por aquellos sitios donde nos hayan pasado para que luego no tengamos ninguna sorpresa, y esperando a que termine esa licitación por parte de la empresa para que puedan empezar las obras. En cuanto al plan de empleo y al de servicios sociales y al de juventud, lo estoy pasando rápido porque, bueno, yo creo que ya lo habéis conocido, y si no, toda esta información está en la página web de Recuperen Benetússer, ¿vale? Pues más el plan de empleo, lo que decía, 70 personas en la primera etapa, 61 en la segunda. Vale, y luego el Fondo de Solidaridad de Europa, de 7 millones, que está en aprobación provisional.
Este es el que se destinará a reconstruir las zonas de Atanasio García Zapater y adyacentes, que son las menos afectadas del municipio, ¿vale? Pero sobre todo porque el Fondo de Solidaridad no te permite hacer mejoras sobre lo que tenías, sino solamente reponer lo que ya tenías, ¿vale? Entonces, en toda esa zona, el proyecto de 7 millones y pico es para reponer lo que hay y dejarlo en mejor estado. El edil Danas, el que os he dicho, que compartimos con el Ayuntamiento de Chester, a Benetús le tocarían esos 4 millones de euros y la idea es pues eso, la construcción de un parking en altura. ¿Vale? Este todavía no tenemos respuesta, pero entendemos que, bueno, que estamos en la línea y que todos los municipios Dana que se han presentado al edil pues lo van a conseguir. Y ya está, muy brevemente, porque hoy es un horario importante y era poner un poco para que supierais dónde estamos, pero como siempre digo, en la página recuperenbenetuses.es tenéis toda la información, proyecto por proyecto, bueno, con todas las memorias, las diferentes actuaciones y también, muy importante, un email donde poder aportar cualquiera de las sugerencias que consideréis. ¿Vale? Y ya con eso le paso la palabra directamente a Raúl Mérida, nuestro invitado de hoy, para... Ahora. Vale, bueno, muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a entrar un poco primero a explicar lo que es el comisionado. He dividido la intervención mía en 3 partes, lo que sería, por un lado, la estructura que hemos acordado y que hemos adoptado desde el comisionado, por otro lado, la situación que nos encontramos el 29 de octubre del 2024 y cómo llevamos a cabo diferentes infraestructuras en diferentes ámbitos, y una última que es ya dirigida principalmente a Benetúser, pues con una estructura también y una lista de todas las ayudas que se han dado por parte de la Generalitat Valenciana. Lo primero, en cuanto al comisionado, como sabéis, en un primer momento, a raíz de lo sucedido el 29 de octubre del 2024, se crea por parte de la Generalitat Valenciana una vicepresidencia para la reconstrucción y recuperación. Nosotros acogemos o adoptamos esa vicepresidencia trasladándola a un comisionado. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que vivimos durante la situación que se vivió el 29 de octubre en una emergencia es cómo esta va evolucionando. El ejemplo más claro fue, por ejemplo, el tema de los vehículos. En un primer momento había que retirar los vehículos de la vía pública para liberar esas vías, y la única fórmula para gestionar 141.000 vehículos que nos encontramos pues fue crear esas montañas de coches que luego todos llegamos a vivir y a convivir durante algún tiempo con ellas. Pero luego, realmente, según la emergencia va avanzando, nuestro siguiente paso era desmontar esas montañas de coches. Eso no significa que una parte fuera contraria a la otra, simplemente que la emergencia va avanzando y tú vas dando respuesta a las necesidades que se van creando. En este caso, el comisionado responde a la necesidad de crear una agilidad ya en lo que es la gestión de la Dana a raíz de que ha avanzado lo que es el proceso de reconstrucción y seguir avanzando también en la recuperación. Yo distingo la reconstrucción de la recuperación, la reconstrucción en la restitución de las infraestructuras que el agua se llevó. La recuperación es poder incluso recuperar cosas intangibles que también se llevó el agua. Evidentemente, lo más doloroso, y eso es irrecuperable, es la herida que todos tenemos por las personas que nos faltan y que fallecieron. Pero también dejaron una herida de confianza, de bienestar, de inquietud. De hecho, una de las cuestiones que hemos visto cuando nos hemos reunido con las asociaciones de víctimas y que nos han manifestado, y que es una cuestión que para mí es bastante relevante, es el tema de cómo, por ejemplo, cuando recibimos un ESALER, un mensaje que posteriormente, como sabéis, hemos recibido varios, no se recibe igual por parte de una persona que, aunque haya vivido la Dana, no la sufrió de esa forma tan directa, que aquellas personas que la vivieron en cuanto al estado de estrés, de ansiedad, de terror y de pánico en el que pueden entrar. Con esa idea creamos dentro de la Dirección General de la estructura del comisionado 3 direcciones generales, con esa idea de adaptarnos a las necesidades que en estos momentos tenía la población. Una Dirección General de Atención a Víctimas, de la que quiero referirme un segundo para manifestaros que al frente de la misma
pusimos a una persona que era necesario que tuviera una formación de psicóloga, en este caso de psicóloga, podría haber sido psicóloga, psiquiatra, alguna profesión relacionada con el tema de la salud mental. Y en este caso, Amparo Clemente, que ocupa esta plaza, pues es psicóloga, era jefa de servicio de salud mental y se nos recomendó, aparte de ser afectada también por la Dana, porque sufrió las inundaciones en su propia casa en Guadassuar. En este sentido, esta Dirección General tiene encomendadas dos cosas que son fundamentales y quiero que las sepáis para que sepáis dónde están los recursos, es decir, dónde podéis dirigiros si necesitáis un recurso en este sentido. Y es, por un lado, la atención psicosocial, que es muy importante, que se lleva a cabo a través del Colegio Oficial de Psicólogos, es decir, con psicólogos desplazados a cada uno de los municipios, pero también a través de entidades. Y para eso se están gestionando en estos momentos dos convenios, dos decretos de ayudas que permitan contar con estos colectivos que ya están prestando el servicio y, aunque en estos momentos estamos tramitando todos estos convenios, el efecto de ingreso de entrada de los mismos es el 1 de enero pasado. De esa forma nos asegurábamos que el servicio se seguía prestando. Y luego, por supuesto, como sabéis, las ayudas que hemos sacado para personas, para familiares de personas fallecidas. Son 80.000 euros por persona fallecida y son 25 millones de euros los que hemos destinado a esta ayuda. En el día de hoy ha salido una cierta polémica que quiero aclarar sobre si hay un retraso o no. No hay ningún retraso porque las ayudas no se pueden empezar a dar hasta el 25 de mayo. Hasta esa fecha, 3 meses se dio de plazo para poderlas solicitar. ¿Por qué? Pues porque una persona o por una persona fallecida puede haber diferentes familiares que pidan esta ayuda. Pueden haber hijos, puede haber incluso varios libros de familia porque ha habido una unión posterior. En definitiva, no podemos otorgar ninguna ayuda hasta ese mismo 25 de mayo. Ahora bien, el mismo 25, al día siguiente, ya se van a dar resoluciones porque está muy avanzado el proceso, porque a falta de que nadie se presente ya hemos hecho toda la tramitación. En mi opinión es muy importante estas ayudas por lo que suponen de ayuda a personas que perdieron lo más irreemplazable que es una persona en su familia. Luego, por otro lado, creamos también la Dirección General de Recuperación y Reconstrucción. De ella dependen varios proyectos que luego vamos a abordar por la problemática y por el interés que puede tener para toda la ciudadanía, entre otros, y el más conocido, el de parques inundables. Los parques inundables o parques anti-inundación, que son parques agroforestales, tienen una incidencia muy importante y luego os contaré cómo llegamos a ese proyecto y por qué se ha convertido en una referencia. Pero es verdad que en toda la comunidad también hemos desarrollado esto que llamamos una estrategia verde, la primera estrategia verde anti-inundación de la Comunidad Valenciana, que es muy importante porque nunca se había concebido espacios verdes, siempre hasta ahora se habían concebido teniendo en cuenta el agua de riego, pero ahora por primera vez metemos también una función de mitigación en cuanto al agua que pueda venir por una inundación, además en un espacio como estamos en la Comunidad Valenciana, donde el riesgo de inundaciones es muy alto, en estos momentos más alto que nunca, por la temperatura tan alta que tenemos en el Mediterráneo, lo que hace que la condensación de humedad en el ambiente sea muy importante y lo que hace que ante una precipitación que pueda venirnos de lluvia sean mucho más importantes dada la humedad que tenemos en el ambiente. Por último, creamos una Dirección General de Relaciones Institucionales desde la que se lleva adelante el plan Endavant. Como recordáis, son 343 medidas que están pensadas, diseñadas para aumentar la resiliencia del territorio, que las hay desde medidas muy importantes que tienen una gran afección, grandes infraestructuras, hasta medidas sencillas que sí tienen una gran incidencia. Algunos ejemplos pueden ser simplemente como en los centros de salud ya se ha establecido, igual que en los colegios, normativas para que todos los métodos de diagnóstico no estén en la planta baja, es decir, estamos hablando de radiografías o de otros equipos de diagnóstico que siempre se ponían en la planta baja por facilitar el acceso, la accesibilidad, y ahora ya se ponen en la primera planta precisamente ante el riesgo de posibles inundaciones. O, por ejemplo, el tema de los ascensores que, como sabéis, estaban programados en España para que si se iba la luz y volvía la luz,
todos bajaran al foso. Eso motivó que el 29 de octubre, cuando volvió la luz, 10.000 ascensores quedaran inutilizados ese día. Evidentemente, algo tan fácil como cambiar la programación de los ascensores hubiera evitado, por ejemplo, esta circunstancia. En definitiva, todas estas medidas se están cumpliendo en el caso de la Generalitat Valenciana, porque implica también a otras administraciones, incluso a sectores privados. Estamos por encima del 60% del cumplimiento de estas y de la iniciación. Quiero aclarar que nuestro compromiso es que para junio todas las medidas estén iniciadas, no terminadas, porque eso para nosotros todavía es imposible, pero sí iniciadas. Las que corresponden a la administración nuestra. No obstante, estamos en contacto también con el Gobierno y con las administraciones también de todo tipo y las empresas para aquellas que salen de nuestro comité. Como sabéis, la situación a la que nos enfrentamos el 29 de octubre, y aquí quiero hacer un diagnóstico simplemente de la situación. Voy a ir rápido, pero quiero que por favor cada una de estas cifras os las quedéis también en la mente, porque refleja muy claramente la magnitud de la tragedia que vivimos el 29 de octubre del 2024. Quedaron afectados 552 kilómetros cuadrados de superficie. Es una auténtica barbaridad. Más de 100 municipios pasaron a estar en situación de emergencia. 306.000 personas, que os voy a contar a vosotros, quedaron afectadas. 11.240 viviendas, 141.000 vehículos, 350 kilómetros de cauces y ríos, 2 presas dañadas, 123 estaciones de depuración de agua, que fueron esenciales durante las primeras horas para poderlas recuperar. En 5 semanas estaban funcionando, y estas 123 estaciones depuradoras tienen mucho que ver con algo que afortunadamente no sufrimos, y es que no tuvimos ningún problema de salud pública en ninguno de los municipios. Esto tiene mucho que ver con la retirada de residuos, de lodos, que se llevó a cabo, y también con las estaciones depuradoras, ¿vale?, con que se pudiera reponer. Evidentemente otro problema fue el alcantarillado, que en esto quiero decir una cosa que la alcaldesa no ha dicho, pero sí que quiero deciros que tenéis que entender una cuestión, y es que en el tema del alcantarillado, cuando se habla de la reconstrucción o de la sustitución del alcantarillado, hay que pensar que tenemos que hacerla en los municipios. En este caso son los propios municipios, a través, muchas veces, las empresas del ciclo del agua las que lo están haciendo, pero hay que pensar que hay que hacerlo con las personas viviendo dentro del municipio. Esto entraña una gran complejidad para las empresas. No podemos sacar y pensar que estamos reconstruyendo todo el alcantarillado de una ciudad sin más, porque las personas tenemos que seguir viviendo en los municipios, con lo cual, por eso las empresas que lo acometen llevan un plan, un orden, una situación en la que es muy importante contar con la ciudadanía. También quedaron afectados 830 kilómetros de carreteras, 560 kilómetros de vías ferroviarias. Si recordáis, esos días las vías tenían los coches por delante, era imposible la circulación, aparte de todos los residuos que quedaron en las mismas. Bueno, Metro Valencia se quedó muy afectado. También varias estaciones, especialmente las que hacen referencia o las que tienen que ver con la línea 1, 115 centros educativos, 57 centros de salud, más de 300 infraestructuras públicas de muchos tipos, pero no estoy contando las de ámbito local. Imaginaros si contamos las de ámbito local: 64.100 empresas, 274.000 trabajadores, con 33.160 que pasaron de la noche al día como en un ERTE, pasaron a estar en un ERTE. 34.000 autónomos y daños en los diferentes parques naturales, 13.000 toneladas de cañas, clubes deportivos, etcétera. Fijaros que se cifró. Intentamos sacar todo este diagnóstico, toda esta radiografía, para cifrar la cantidad económica que habíamos sufrido, la pérdida que habíamos sufrido y el dinero que teníamos que destinar a recuperación. 29.000 millones de euros. Es una cantidad brutal a la que nunca una comunidad autónoma se había tenido que enfrentar. Desde la Generalitat, y aquí voy a pasar por diferentes, aunque voy a ir rápido porque creo que la parte que más os interesa es la de Benetús, pero algunas están relacionadas. Desde el primer momento comenzamos un dispositivo que nos llevó a movilizar el mayor dispositivo humano y económico que en toda la historia la
Comunitat Valenciana había tenido que movilizar 3.100 millones, de los que 1.800 correspondieron a ayudas directas que no llevaban ninguna burocracia de ningún tipo. Para ayudas de primera necesidad se destinaron 245 millones de euros y llegaron 27.300 ayudas. Hubo ayudas al alquiler, como sabéis, los bonos de comercio, ayudas a las empresas, a los estudiantes, a las entidades culturales, a las fallas, ayudas a la reactivación económica, a los autónomos, a los trabajadores en ERTE y, en definitiva, a más de 12.000 trabajadores que llegaron a recibir las ayudas. Todo esto se suma a las que antes ha explicado también la alcaldesa, que muchas son del Gobierno de España, y a las que los propios ayuntamientos pusieron en marcha. Porque hay una cosa que quiero deciros, y es que la situación que hoy tenemos, que luego valoraré, es una situación a la que se ha llegado gracias a todas y cada una de las administraciones. Todas, cada una en el ámbito competencial, y algunas veces incluso repartiéndonos algunas de las infraestructuras, como por ejemplo nos pasó con el Ministerio en cuanto a lo que refieren a infraestructuras viarias, nos las repartimos cuando eran infraestructuras locales, porque los municipios no podían hacerse cargo. Todas estas, cada una de las administraciones, nos pusimos a trabajar por nuestra cuenta. En servicios sociales también hubo una serie de centros que tuvimos que contratar por emergencia el arreglo de los mismos. Centros de mayores, por ejemplo, en Aldaya, Torrent, Benetússer, Carlet, Catarroja, Chiva, La Joya de Buñol o el punto de encuentro familiar de Alfafar. También fueron reparados la Masía del Collao de Libás o las residencias de Benáger de Libás. En definitiva, hubo centros y residencias donde se invirtieron mucho dinero. Por ejemplo, en la de Alfafar hubo una inversión de 20 millones de euros para arreglarla, el centro de día de Paiporta 2 millones de euros o el de Utiel 3 millones de euros. En medio ambiente e infraestructuras fue sin duda el mayor o la mayor partida. Sabéis que yo entonces era secretario autonómico de Medio Ambiente y nos enfrentamos de lleno con la DANA, pero luego os contaré un poco la historia de los parques inundables y entenderéis perfectamente este cuento. Bueno, la inversión que se realizó por parte de Medio Ambiente e Infraestructuras es de 770 millones de euros. Esta inversión incluye 77 millones en infraestructuras autonómicas, carreteras y puentes, que habéis visto que hemos ido reconstruyendo. 100 millones en infraestructuras hidráulicas y depuradoras, para reponer esas 123 depuradoras que antes os he comentado. 140 millones en la reparación y modernización de Metro Valencia, un sistema además de conexión y de comunicación imprescindible. 93 millones de euros a las infraestructuras de prevención de incendios forestales. Más de 2.700 kilómetros de caminos forestales quedaron afectados y tenéis que entender que son esenciales para la lucha contra los incendios. Es decir, el sistema que más incendios previene son precisamente los puestos de avistamiento que tenemos ahora mismo, más de 260 puestos en todo el territorio. Son la segunda medida que más incendios evitan, porque son los primeros que ven las llamas muchas veces y permiten que un conato quede en conato y no pase a ser un incendio. En la gestión de residuos, sin duda, fue uno de los capítulos en los que la inversión fue más importante. Destinamos 225 millones de euros en la gestión de residuos, con varias fases. La primera fue porque, a raíz de pisar los distintos ayuntamientos y los distintos territorios, nos dimos cuenta que uno de los problemas que se estaban creando a las pocas horas del 29 de octubre fue la gestión de residuos. Es decir, muchos de vosotros, muchos de los vecinos estaban sacando de sus casas lo que había quedado inservible y había que retirarlo para que esas vías quedaran libres. En ese sentido, lo que hicimos fue crear en 24 horas un sistema con puntos de acopio local, de proximidad a los municipios, puntos intermedios donde íbamos trasladando cada día esos residuos que retirábamos de los puntos de acopio local y puntos de destino final. Es decir, que lo que buscamos fueron empresas que gestionaran residuos, que gestionaran vertederos donde poder llevar a cabo y trasladar todos esos residuos. Esto fue muy importante, como digo, porque gestionar los residuos y los lodos como se realizó, es decir, buscamos también la reutilización de materiales en colchones, ruedas, bombonas, hierros, etcétera. Electrodomésticos fue también muy importante en una gestión adecuada. Los parques naturales, sin duda, fueron de los más afectados y los que se llevaron también una inversión más importante. En total, más de 100 millones de euros destinados
a los mismos en los diferentes parques. Luego hubo de todo, 1 millón de euros se destinó solo a la reparación de contadores eléctricos en las viviendas o 52 millones de euros a 60 actuaciones de infraestructuras locales. Pero, como decía, los parques naturales fueron muy importantes. La Albufera tuvo una labor esencial, por nombrar el parque natural que más se vio afectado junto al Parque Natural del Turia, pero en el caso de la Albufera fue muy importante por la labor que realizó de recepción del agua y de laminación de los mismos. Por eso desde el primer momento nos volcamos en el Parque Natural, limpiándolo, limpiando las salidas que no podían, las acequias, las salidas al mar que eran tan importantes, estaban llenas de cañas y teníamos que permitir que el lago desaguara en el mar. Era esencial por dos motivos: para que el lago no colapsara, es decir, para mantener el valor ecológico, y también para ayudar a los municipios limítrofes. En este sentido quiero decir algunas cosas que fueron muy importantes esos días. Por ejemplo, nos encontramos con que muchos municipios estaban vertiendo al Barranco del Pollo y estaba llegando a la Albufera. En 3 semanas, a través de la EFSAR de la Generalitat Valenciana, conseguimos hacer una infraestructura que evitara que esos vertidos llegaran a la Albufera. Esto fue muy importante. Monitorizar el lago fue también fundamental. A través de un convenio con las universidades, la Universidad de Valencia y la Politécnica, realizamos más de 3.000 analíticas que nos permitían tener el conocimiento exacto al minuto del lago, monitorización que se sigue efectuando a día de hoy, pero que nos permitió, por ejemplo, tener un conocimiento exacto de que la temperatura del lago se disparó en junio del 2025, precisamente motivado porque, aunque estábamos limpiando y habíamos limpiado muchos residuos que habían caído en la Albufera, incluido, por ejemplo, un contrato que hicimos para productos contaminantes, hay que pensar que había almacenes con medicamentos que fueron arrasados por la DARA y cuyos medicamentos, con los blisters incluidos, que fue una de las retiradas más importantes que se realizaron, acabaron en la Albufera. O, por ejemplo, establecimientos de limpieza, que afortunadamente tuvimos suerte de que los bidones de lejía y de otros productos acabaron sin abrirse. Es decir, en este sentido ha habido una gran evolución de todo lo que son los envases y esto favoreció en gran medida, desde luego, a la Albufera. Por eso, gracias a esa monitorización y a tener un conocimiento exacto de lo que pasaba, pudimos ver cómo decía que la temperatura se disparó y cambiamos la orden de niveles para permitir que el lago desaguara a diferentes horas y diferentes días, cosa que anteriormente no estaba contemplada. Gracias a eso y a la generosidad de los vecinos que veranean en esa zona, pudimos desaguar el lago convenientemente y cambiar varias veces el agua. ¿Pero por qué pudimos cambiar el agua? Por otra cuestión que quiero que me permitáis que diga que, en mi opinión, es histórica, y es el pacto que se llevó a cabo con los regantes. Ese pacto que permitió asegurar el agua a la Albufera, que también fue una muestra de generosidad por parte de los regantes, permitió que renováramos el agua del lago varias veces, lo que permitió conservar su valor medioambiental y que la fauna no se viera afectada, como todas o por todas estas circunstancias. Y un último apunte. A todo esto le añadimos la realización de una batimetría que encargamos a la universidad. Esa batimetría permitía conocer el fondo del lago y eso nos permitía poder tomar medidas, como ahora sabemos, de dónde se acumularon más lodos. Hay que pensar que, como consecuencia de la DANA, tuvimos que hacer incluso dragados, como en el puerto de Cullera, donde ya los barcos no podían circular por la acumulación de lodo, porque ese día bajó mucha agua, pero lo peor es que bajó el agua con cañas, con árboles, con mucho lodo. Y esto fue terrible. No voy a entrar tampoco en explicaros un poco el Parque Natural del Turia, donde estamos recuperando los caminos y los senderos, igual que hemos recuperado la Albufera en gran parte, y voy a entrar en cosas que quizás para el municipio puedan tener una mayor incidencia. Por ejemplo, en sanidad, nosotros, los 57 centros sanitarios que fueron afectados, evidentemente nos pusimos inmediatamente a trabajar para su recuperación. Destinamos 13,6 millones, es decir, casi 14 millones de euros a la recuperación, que básicamente las principales son las obras que se hicieron en el Centro de Salud de Catarroja, las de Sueca, las de Alacuás y también la reforma que se realizó en Alacuás, una reforma que, como decía, acabará a finales del año 2027. Durante los próximos años se van a llevar a cabo la construcción de 4 nuevos centros de salud y la ampliación de otros 3, con un presupuesto estimado de 41 millones de euros. Los que se van a ampliar son Albal, Ribarroja, La Torre en Valencia, Algemesí, Buñol, Requena
y el consultorio auxiliar de Beniparrell. En salud mental sí que quiero detenerme un momentito porque creo que es muy importante. Por parte de la Consellería de Sanidad, que sabéis que son los competentes en materia de asistencia, estuvimos hablando y se trabajó desde el primer momento con el comisionado también del Gobierno de Salud, la comisionada del Gobierno de Salud Mental. Bueno, en el caso de la Consellería de Sanidad se contrataron a 159 profesionales, principalmente para la atención en la DANA. Supone un aumento de la plantilla del 46%, 29 psiquiatras y 59 psicólogos, además de enfermeros especializados en psiquiatría. Además, hay varios proyectos que se han llevado a cabo, como la rehabilitación de la Alquería de Morete en Picaña, que se va a convertir en hospital de día infanto-juvenil, con una inversión estimada en 1,2 millones de euros. Se va a ejecutar entre el 2026 y 2027. Esto supondrá que habrá 30 nuevas plazas para menores con problemas de salud mental. También se albergará al Centro de Referencia y Atención al Trauma. Esto es muy importante y lo vais a escuchar a partir de ahora bastante a menudo. Es decir, el gran problema de todo lo sucedido el 29 de octubre puede empezar ahora con problemas precisamente de trauma, de situaciones que vengan arrastradas, situaciones psiquiátricas que vengan arrastradas como consecuencia de la DANA. Estamos incorporando profesionales en el ámbito de la salud mental, no hemos terminado, y también trabajadores sociales. Otro concepto que para mí es muy importante en la DANA, y luego explicaré cuando hablemos de la Comisión Mixta Intergubernamental por qué tiene esta importancia. Bueno, se va a llevar además a cabo la adecuación de un nuevo centro de salud mental también en Torrente, al que se destina 1 millón de euros. En definitiva, el tema de la salud mental es un tema en el que vais a ver que vamos a seguir trabajando mucho. Como digo, luego cuando hablemos de la Comisión Mixta os explicaré alguna cosa. En el caso de las viviendas, hubo un realojo total de 349 personas en situación vulnerable. El Instituto Valenciano de Edificación realizó una valoración técnica de los daños producidos y se produjeron daños en 665 sótanos y 11.234 viviendas. Se ha destinado 3 millones de euros a las actuaciones en viviendas y elementos comunes que resultarán dañadas por la DANA. También se está trabajando en estos momentos algo que habréis oído, que es el tema de la construcción industrializada, ¿vale? Es una construcción que exteriormente no vais a distinguir, es una construcción normal, pero es verdad que para realizarla, por ejemplo, se están desarrollando conjuntos ahora mismo en Utiel, Torrent y Albal, son edificaciones que tienen sus garajes, que tienen edificios con todo igual, pero aminoramos mucho el tiempo de construcción gracias a este sistema de construcción industrial. En educación es otra de las áreas sensibles. Se actuó bajo la premisa de la reubicación, reorganización, rehabilitación y, en algunos casos, reconstrucción total de colegios. Se han realizado actuaciones en 122 centros educativos por un importe de 21 millones de euros. Los graves daños sufridos en 10 de los centros afectados se ha llevado a la necesidad de su reposición, es decir, de su construcción en su totalidad. Actualmente están precisamente gestionándose la licitación y destinándose la ejecución de los proyectos con un importe de 90 millones. En este caso sí que hay una cosa que quiero parar también, porque es una demanda que nosotros estamos haciendo al Gobierno de España. Yo en la Comisión Mixta la he planteado siempre y yo no entiendo que un colegio que está en estos momentos ubicado en unas aulas prefabricadas no sea un contrato de emergencia el hecho de realizar el contrato realizar el colegio que se perdió. Es decir, para mí es esencial que esos colegios se pudieran contratar también por la misma ley de emergencia. Y si no se pueden, como actualmente nos plantean que no se puede, es que la ley de emergencia falle. Y en ese sentido, lo que hemos manifestado reiteradamente al Gobierno es que queremos que nos pongamos a trabajar todos juntos en una nueva ley para catástrofes. No digo catástrofes naturales, para cualquier tipo de catástrofe, que conlleve varios aspectos que para mí son fundamentales. Primero, que desde el primer momento, desde el minuto cero, se cree la Comisión Mixta Intergubernamental, que luego os explicaré por qué para mí es tan importante. Y luego, en segundo lugar, y esto es fundamental, el hecho de que mientras que haya una necesidad derivada de esa emergencia de los ciudadanos, se pueda seguir contratando por un sistema ágil que permita avanzar en los tiempos. Para mí
Eso es esencial y creo que debemos de ponernos todos de acuerdo porque permitiría avanzar mucho en todo lo que es la reconstrucción. Por último, en agricultura se han reparado 600 caminos, 356 actuaciones en la provincia de Valencia se han llevado a cabo y 242 en la de Castellón. Evidentemente hemos hecho mediciones del suelo, estábamos muy preocupados por la posibilidad de que el suelo hubiera quedado infértil o incluso que no se pudiera cultivar, pero hemos realizado 12.605 determinaciones, es decir, análisis de suelo, y el resultado ha sido positivo en el sentido de que el suelo sigue estando en las mejores condiciones. Luego, en ese sentido, aunque se ha realizado también un esfuerzo muy importante, se han destinado más de 30 millones de euros, es una gran satisfacción el hecho de poder saber que podemos seguir contando con esos campos agrícolas. Y llegado a este punto, quiero parar un momento a lo que es el sistema de parques inundables metropolitanos. Veréis, el 29 de octubre del 2024, como sabéis, tras la DANA, en los días siguientes tuve la oportunidad y la suerte, voy a decir, de que gracias a mi puesto pude acercarme a los municipios y empezar a prestar ayuda. Para mí era esencial poder acercarme a los ciudadanos, a los municipios y saber qué necesitaban. Y por eso, desde la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, que era la que ocupaba entonces, con el Director General de Calidad y Educación Ambiental y el Director General de Medio Natural, nos acercamos a los municipios. Encontramos, evidentemente, como os podéis imaginar, a todo tipo de personas, es decir, de representantes. No era fácil a veces encontrar al alcalde, pero siempre encontrábamos un guardia civil, policía local, algún concejal, a veces el alcalde o la alcaldesa, y podíamos preguntarles qué necesitaban. De esas primeras conversaciones empezaron o nos permitió poder enviar ayuda a través de, además lo hemos contado algunas veces, a través de un grupo que teníamos de WhatsApp que era Ecofire y que nos permitió movilizar a las mayores empresas que hay constructoras, que son las que gestionan los residuos en España. Esos días en los que veíamos lo que era la necesidad de los municipios, la situación y la desolación en la que habían quedado muchos ciudadanos y muchas calles y muchos municipios en su conjunto, empezamos a pensar en este concepto que antes os he transmitido. Una cosa era la reconstrucción, que evidentemente teníamos que llevarla a cabo, y otra era la recuperación. Y en ese sentido la recuperación tenía que ser algo mejor que lo que había, algo que permitiera en el ámbito de nuestras competencias. Esto es un complemento que no sustituye a las obras de encauzamiento que tiene que hacer la Confederación Hidrográfica del Júcar, pues una serie de infraestructuras verdes que permitieran ofrecer calidad de vida a los municipios, pero también que le dotaran de protección, de algo que se había perdido por parte de los municipios, es confianza de los ciudadanos, que es confianza en el territorio, es decir, ¿cómo podemos estar más protegidos? Con esa idea, y gracias a la experiencia que en este caso tenía yo, por haber diseñado y trabajado en parques inundables en Alicante, como el de la Marjal, que es muy reconocido internacionalmente, o el Recorral, otros muchos que hay, empecé a pensar en una infraestructura verde de este tipo que laminara el agua. Afortunadamente, Vicente Dómine, que es un ingeniero de toda la vida de caminos de la Casa de la Consellería, escuchó mi propuesta, me reuní con él y empezamos juntos a darle forma a esta propuesta inicial. Entonces nos acercamos a la Universidad de Valencia, que vino con un proyecto distinto, no tenía nada que ver con la inundación y era un proyecto que traían del año anterior. Y cuando nos lo presentaron le dije, ¿podéis venir al día siguiente? Y al día siguiente dije, mira, esto que habéis presentado multiplicado por 1000 y además con un sentido de resiliencia del territorio. Y entonces abrieron mucho los ojos y les explicamos la primera parte de lo que podía ser ese proyecto que entonces llamamos flotador verde y que hoy son el sistema de parques metropolitanos inundables. 1.500 hectáreas que están dedicadas a proteger el territorio, pero también a dar calidad de vida, con 30, por ejemplo, estaciones meteorológicas instaladas en el parque que son dependientes del CEAN, que es un centro de estudios medioambientales donde está, por cierto, la meteoróloga más reconocida internacionalmente de Europa. La más reconocida la tenemos en Valencia, que es Samiró, y ella es la que se ha encargado de diseñar, por ejemplo, estas estaciones meteorológicas.
Y a partir de ahí, pues ¿qué caben en 1.500 hectáreas? Pues imaginaros, entre otras cosas, 35 kilómetros lineales de parque con una anchura de entre 100 y 500 metros, con 75 kilómetros de viarios, con una ciclovía que permite también dar una alternativa a la movilidad metropolitana con prácticamente 50 kilómetros de ciclovía. Sin duda es un proyecto muy ambicioso y quizás por eso nos ha traído ya el reconocimiento de universidades de todo el mundo, Francia, Alemania o Estados Unidos, Nueva York o Nueva Orleans, que por ejemplo se pusieron en contacto, y otras muchas, la lista es grande. La última, para que os podáis imaginar, hace 2 o 3 días, la semana pasada, el viernes, se pusieron en contacto de la Universidad de Chile, de una universidad de Chile, porque quieren conocer el proyecto de los parques inundables. Para que sepáis cómo va avanzando el proyecto, nos hemos reunido con todos los ayuntamientos, hemos fijado lo que es el recorrido, es decir, pastilla de terreno a pastilla de terreno, adaptándonos a lo que nos pedían los municipios. En muchos casos hemos ampliado el recorrido inicial, hemos contado, por supuesto, además de con la universidad, que ya os lo he comentado, con la Confederación Hidrográfica del Júcar. No podría ser de otra forma, porque la mayoría del recorrido de estos parques van por terrenos que son dominio público hidráulico. Y por otro lado, hemos empezado ya lo que es una encomienda, una licitación, si queréis llamarlo así, de 2 ejes que son importantes, el de Paiporta, Alfafar, el de Valencia-Quart de Poblet, que tienen una incidencia muy importante en el eje metropolitano. Eso lo vais a ver antes de un mes. Pero además, antes de junio tenéis ya el concurso internacional de paisajismo, que permitirá dar una imagen general a todo el parque y que, como digo, antes de junio lo vais a ver también publicado. En definitiva, se trata de un proyecto que permite cambiar la fisonomía de lo que nos hemos imaginado hasta ahora, dotar de esas cuestiones que antes os he dicho, que se llevó la DANA, es decir, no solamente se llevó infraestructuras que se han repuesto. Por cierto, que otra cuestión que también nos ha dificultado mucho la ley de emergencia actual, y que también lo hemos manifestado al Gobierno, es el tema de que actualmente solamente te permiten reponer infraestructuras. Y a veces es importante, cuando se ve que una infraestructura ha fallado, es decir, cuando no está ajustada a las necesidades del territorio, pues es mejor o cambiarla o dotarla de una mejora o incluso situarla en otro lugar. La ley de emergencia no nos lo permite. Y fijaros, como anécdota os diré, que algunos de los puentes que hemos repuesto, por poneros un ejemplo, el del viernes en Chiva, algunos de los puentes que hemos repuesto, por ejemplo el de Chiva, tiene 6 metros más de anchura, porque el cauce ha aumentado 6 metros más. Y hemos tenido que subirlo 1 metro, porque según los cálculos de la Confederación, la cantidad de agua, es decir, para estar al límite de la cantidad de agua que pasó por allí el 29 de octubre, era necesario subirlo 1 metro más del lugar en el que estaba. Imaginaros el volumen de agua. En definitiva, en la medida de lo que la ley de emergencia nos permite, hemos dotado siempre a los puentes de una mayor resiliencia. Pero creo que lo sucedido nos tiene que ayudar a mejorar en ese sentido y a poder seguir avanzando en lo que es ese cambio normativo, que sería muy importante. Quiero referirme también un momentito a la Comisión Mixta Intergubernamental. Para nosotros la Comisión Mixta, el que se haya creado, es muy importante. Dentro de la Comisión Mixta que hemos creado con el Gobierno de España y con los ayuntamientos, hemos creado 4 grupos de trabajo. 4 grupos de trabajo que son esenciales: emergencia, salud mental, parques naturales o infraestructuras hidráulicas. Todos estos grupos, que este miércoles se constituye el último, el de emergencia, son fundamentales. El de infraestructuras hidráulicas, como podéis imaginar, porque las competencias son del Gobierno en gran parte, pero es verdad que nosotros aportábamos el tema de los parques inundables, con lo cual queríamos que el Gobierno nos explicara su plan. Saber el plan para los ciudadanos es muy importante porque da tranquilidad, y el Gobierno, a través de la Confederación, nos explicó el plan que tiene para el encauzamiento barranco arriba de barrancos como el del Pollo. Esto para nosotros es muy importante. También, evidentemente, nosotros pusimos en conocimiento los parques inundables. El tema de la salud mental, que os voy a contar. El Gobierno ha desplazado las UMES, que son muy importantes, y nosotros tenemos las competencias que estamos prestando a través del Servicio de Salud de la Generalitat Valenciana, el de todos los valencianos. Esto también era muy importante desde nuestro punto de vista.
Pero el de emergencias, que se celebra dentro de 2 días, permitidme que os diga que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que queremos debatir ahí, a través de... es un grupo de trabajo muy técnico, es que los ayuntamientos, los municipios nos cuenten los problemas que tienen. A mí me parece que hay que acompañar a los alcaldes cuando tienen que tomar una decisión como cerrar un colegio o no cerrar. Esto es una decisión en la que las administraciones, quiero decir, el Gobierno y la Generalitat, tienen que estar al lado de los alcaldes cuando esto ocurra en un futuro, que además ya habéis visto que estos pasados meses ha sido muy habitual que hayamos llegado a esa situación. Yo creo que los ayuntamientos tienen que estar acompañados y tener herramientas para tomar la decisión adecuada. Y por eso es también importante, muy importante. El cuarto grupo, que antes no lo he dicho, es el de los parques naturales, el de los espacios naturales, que lo celebramos la semana pasada en Ribarroja, porque empezamos por el centro. Y ahora quiero hablar de Benetússer, ¿vale? De las cuestiones que están referidas a lo que es, digamos, el territorio vuestro, el municipio vuestro. Por un lado están los colegios educativos. Por un lado tenéis centros educativos. El IES María Carbonell Sánchez, cuyas obras se finalizaron por parte ya de la Generalitat y en las que se invirtieron 1.200.000 euros. El CEIP Cristóbal Colón, cuyas obras finalizaron por un importe de 384.000 euros. O el CEIP Villar Palasí, cuyas obras finalizaron también por un importe de 76.000 euros. En el caso de la sede judicial, que yo sé que no está aquí, pero todo lo que es la sede judicial de Catarroja atiende también a Benetússer, pues en este caso la inversión ha sido de prácticamente 2 millones de euros, 1.843.000 euros para restablecerla y que pueda dar el servicio. En el caso del centro de salud, en el centro de salud aquí del municipio, se han realizado también en 2025 las reformas que el centro necesitaba. Y en el caso de viviendas, por ejemplo, el Instituto Valenciano de Edificación realizó la valoración de daños en 365 viviendas. También llevó a cabo la valoración de los daños en 51 sótanos. Esta valoración muchas veces es muy importante a la hora tanto de acometer nuevos cambios o transformaciones o reformas como a la hora de cobrar los seguros. En el tema de residencias de personas mayores, se han finalizado las obras de reforma de la residencia de personas mayores dependientes de Benetússer. Y en el caso de empleo, a través del espacio Labora de Catarroja, que atiende también a Benetússer, se ha hecho una inversión de 1.297.000 euros. Para que tengáis idea de las ayudas, por ejemplo, en las ayudas destinadas a vehículos se destinó 18 millones, estoy hablando de Benetússer, 18.114.000 euros. En ayudas DANA de primera necesidad por parte de la Generalitat se destinaron para este municipio 6.621.000 euros. En ayudas de reactivación económica DANA para el comercio 1.960.000 euros. En ayudas DANA autónomos del municipio se destinaron 1.452.000 euros. En ayudas DANA, lo primero, autónomos del 2024, en el 2025 han salido nuevas ayudas, 1.440.000 euros en el 2025. En ayudas para la reactivación económica fueron 1.302.373 euros. En ayudas DANA para alumnos no universitarios, 1.000.000 de euros, 1.001.000 euros. En ayudas DANA alquiler de vivienda, 739.200 euros. En ayudas urgentes destinadas a vehículos, 654.000 euros. En ayudas DANA ONG para el desarrollo de actuaciones a zonas afectadas por la DANA, 649.849 euros. En ayudas urgentes para profesionales y empresas de industrias culturales afectadas, 242.000. En ayudas de DANA a municipios se destinaron 304.000 euros. Por aquí no sé si me he saltado alguna, porque ya... En el tejido asociativo, 236.000. Ayudas urgentes DANA para la reactivación económica, 146.000. Ayudas urgentes DANA para ERTE, 145.000. También para ERTE para el 2025, otros 145.000 euros. Para apoyo de familias numerosas, 125.000 euros. Para bibliotecas, archivos y agentes del sector del libro, 108.000. Para estudiantes universitarios y de enseñanzas superiores,
86.000 euros. Para nacimiento o adopción de hijos en municipios afectados por la DANA, 80.000 euros. Para las fallas también hubo una ayuda de 72.000 euros. Para la digitalización de pymes, 55.000. Para ayudas vulnerables, para familias vulnerables, 36.000. Ayudas urgentes para la demolición de viviendas, 32.000. Ayudas para el tercer sector, 23.000. Para la recuperación de la actividad económica, para la compra de viviendas, para las entidades locales, para la mejora de infraestructura de mercados municipales, también hubo una ayuda, para la realización de planes de acción, familias acogedoras de menores son 7.000 euros, estoy bajando del importe, ayudas DANA vehículos adaptados 5.000, ayudas urgentes compensación de familias acogedoras 3.500 y ayuda del bono térmico para afectados por la DANA 1.500. En total han sido 36 millones de euros. Ahora bien, sí que os quiero hacer una reflexión. Yo, por donde voy, muchas veces hablo del dinero que se ha destinado por parte, antes también la alcaldesa ha hecho la relación, ¿no?, por parte de las diferentes administraciones. Y evidentemente hemos hecho todas las administraciones un esfuerzo muy grande. Pero para los que, como yo, no hemos visto 1 millón de euros en toda nuestra vida, pues hay un momento en el que nos perdemos con las cifras. Por lo tanto, lo que quiero que valoréis no es solamente las cifras, sino la parte también del esfuerzo que se ha hecho para la reconstrucción y recuperación del territorio y de las personas que viven aquí. Ese esfuerzo ha sido un esfuerzo increíble. Hace muy poquito, a raíz de los parques inundables, hubo un Vicente Domine y una persona también de la Consejería viajaron a Alemania, a una zona que sufrió en Baviera las inundaciones en el 2021. Fijaros, allí se afectó a 20.000 personas, de las que fallecieron 130 personas. La recuperación, y ellos lo sufrieron en el 2021, están mucho más retrasados que nosotros. Si nos vamos, por ejemplo, a La Palma, a la desgracia o la situación que hubo allí con el volcán de La Palma, tampoco están tan avanzados como hemos avanzado nosotros en la reconstrucción. Quiero decir que evidentemente queda mucho por hacer. Eso lo sabemos todos y vosotros lo sufrís más que nadie. Queda mucho por hacer. Pero también se ha hecho un gran esfuerzo. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando conjuntamente. A mí muchas veces me preguntan, quiero que lo sepáis, por las ayudas del gobierno o por otras ayudas. Y nunca digo nada. Nunca. Podéis mirar en la hemeroteca. No hablo, no hago una crítica. ¿Por qué? Porque cada administración, y yo que hablo muchas veces con el comisionado o la comisionada y el grupo de trabajo que tiene, que es extraordinario, del gobierno, pues entiendo las dificultades que desde las diferentes administraciones tenemos todos, la que puede tener un alcalde y un ayuntamiento, que a veces el ciudadano no entiende, las que puede tener la Generalitat, donde no pensar que vosotros sacamos una ayuda y la ayuda va directa, no, pasa por muchos controles, por una intervención, por una abogacía de la Generalitat, donde te hacen reparos, donde vuelve, donde tú intentas que sea lo más directa posible, pero claro, ellos se preocupan y hacen muy bien de que se acorde a la legalidad. Y lo mismo ocurre en el gobierno de España. Con lo cual, cada uno en sus tiempos y sus medidas, y sin entrar en más ruido ni debate, yo creo que todas las administraciones hemos hecho un gran esfuerzo. Y en ese sentido, creo que tenemos que seguir trabajando haciéndolo. Pero es importante una cosa, y yo lo manifiesto así cada vez que tengo la oportunidad, que trabajemos conjuntamente, que trabajemos unidamente, de forma unida, y que trabajemos desde luego compartiendo los problemas que tenemos. Porque si yo comparto los problemas que hemos tenido a la hora de realizar un puente o una carretera al gobierno, a lo mejor podemos sentarnos y encontrar una vía que haga que esa ley, por ejemplo, que yo reclamo de catástrofes, hablo de catástrofes porque puede ser un accidente mañana, como ha ocurrido en Adamuz, en Andalucía, ese acuerdo o esa ley que yo reclamo puede ayudar a que una persona no viva el trayecto, o que sirva a la experiencia que nosotros hemos sufrido para mejorar. Y básicamente eso es lo que os quería contar. No sé. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Nada, muchas gracias a vosotros. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? Hola.
El tema de los parques inundables es algo que me interesa, me parece una idea genial. Lo que quisiera saber es qué nivel de protección tienen a futuro, cuando todo se pase, si hay algún riesgo que pueda revocar, volver a urbanizar y todo lo que ha pasado a veces en otras zonas. Que se pueda revocar en el sentido de que vuelva, no, porque entre otras cosas transcurre por sitios que no se puede construir ya. Hemos revisado el Patrick Way y muchas zonas no se van a poder construir. El 90% de zonas por las que van los parques inundables son zonas inundables. Eso no puede cambiar. Pero para mí, desde el primer momento, con el equipo redactor del proyecto, y fue una de las instrucciones, vamos a decir entre comillas, que le di a Vicente Domine, es: llega a un acuerdo con todos los municipios, que no haya un solo municipio que no esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante que el proyecto estuviera fuera de cualquier ámbito político. Si yo conseguía que los ciudadanos y los alcaldes se enamoraran del proyecto, lo vieran como algo positivo, el proyecto saldrá adelante, porque hay muchas sensibilidades políticas, vamos a decirlo así. Luego, para mí eso era una garantía. Nosotros hemos avanzado. Mucha gente al principio nos dijo: esto a ver si lo hacéis, a ver si al final queda un proyecto sin más. Y para mí era muy importante, por eso, paralelamente al concurso de paisajismo, que sí es algo más genérico, empezar ya a tratar temas como lo que os he planteado, estos dos procesos, para poder llegar a acuerdos con los ayuntamientos y empezar a incorporar terreno para el proyecto. Por ejemplo, hay ayuntamientos, os puedo decir de todo tipo, es decir, de toda ideología, de todo signo político. Puede ser Picaña, pueden ser otros ayuntamientos. Paiporta nos pidió ampliar el parque, por ejemplo, el terreno, pues lo adoptamos. Es decir, hubo otra cuestión que nos planteó el alcalde de Sedaví, que le preocupaba mucho un tema que tiene que ver con temas de desagüe, de aguas, etcétera. Le dije que dieran una solución. A ver, en principio yo lo que quiero es que el proyecto sea un proyecto que aúne todas y cada una de las sensibilidades, y a partir de ahí que sea el proyecto de todos. Yo no quiero que sea el proyecto de la Generalitat, porque ahora mismo ocupamos nosotros, y si el día de mañana lo ocupa otra tendencia política, que sea el proyecto de la Generalitat y que siga. Y eso va a depender de los ciudadanos, básicamente de los ciudadanos, pero revertirlo a un uso de construcción es imposible, porque por donde transcurre el parque eso es imposible, no se puede construir. Yo tengo otra pregunta. Un momento, Manoli. Entiendo, Raúl, que lo poco que tenemos nosotros todavía, porque esto es un proyecto, como bien ha explicado el comisionado, muy ambicioso, pero sí que hay dos zonas muy concretas, dos ejes que nos afectan directamente a Benetúser, y una es la de Paiporta, que además es una de las primeras, según has comentado, que va, que es lo que sabemos, la CV400, lo que afecta a Benetúser, detrás justo del Molí, todos esos campos, ¿vale? Y esas antiguas fábricas intermedias en desuso. Y luego la parte de lo que sería la partida de San Jordi, detrás del Gacholar, ¿vale? Que es la que conecta pues Valencia, el Fafar, ¿vale? Y luego baja hacia Sedaví y demás. Entonces, esa información como previa con el power que tenemos como ayuntamiento, ¿lo podemos cobrar también en la página web? Para que, quiero decir, como idea de futuro, explicando muy claramente que son los primeros conceptos de algo que efectivamente se está trabajando. Lo que no quiero, en la primera versión que se hizo, la primera versión que se hizo era muy genérica, pero efectivamente ahora mismo está muy avanzado y está pastilla de terreno a pastilla de terreno. Sí, no hay ningún problema, es una información en la que nosotros estamos trabajando. Perdón. A mí me parece muy interesante lo del parque inundable. Lo que pasa que yo, como propietaria de campo, pienso que mi campo va a ser afectado y el de mis tíos, en fin. Entonces, ¿cómo podemos saber hasta los límites, dónde nos pueden informar? Sí. Y esa ¿dónde nos pueden informar si nuestro campo está afectado? Yo pienso que sí, por lo que estoy escuchando, porque el mío está detrás del cementerio de Benetúser. Entonces, nadie me ha informado de nada, nadie me ha dicho nada, y a mí me gustaría, ¿dónde me podría informar? Claro, yo te Esa es una pregunta. Y dos, si llega la cosa adelante, ¿se nos dará por escrito que una vez el cordón inundable, que no se vuelva atrás, lo que estaba comentando el caballero,
que no se vuelva atrás y se pueda edificar. Porque a mí eso, a ver, si es para un cordón inundable, sinceramente a mí no me importa, pero con las cosas bien hechas. No quiero que luego vengan y digan, no, es que esto ahora es edificable. Esto se nos dará por escrito, esto que tienen pensado. A ver, hay dos cuestiones ahí que tenéis que tener muy claras. Primera, quiero distinguir una cosa porque no sé si es el caso tuyo y como lo has planteado. Antes he dicho que es un parque agroforestal. ¿Eso qué significa? Que para nosotros sí queremos respetar la agricultura, el campo agrícola que exista. Es decir, si un campo tiene la calificación de agrícola y aunque no esté en explotación, sí que queremos buscar una fórmula para que esté en explotación. Ese campo agrícola es del propietario, ¿vale? Ahora bien, sí es cierto que nosotros evidentemente si entramos por ahí, es decir, va a haber un procedimiento negociado para que ese terreno lo vas a tener, es decir, ese terreno va a pasar al destino, va a ser expropiado, o sea, decirlo así, o vamos a llegar a un acuerdo con un fin. Ese terreno solamente puede ser destinado a un parque urbano con esas funciones. Sí, pero solo eso, sí. A ver, no sé el caso tuyo, pero ahora luego te damos un correo electrónico y lo planteas. Y entonces ya sales de duda. Pero evidentemente no va a poder ser, o sea, vamos. Yo soy el primer interesado en que nos vamos a asegurar que, pero eso lo veo imposible desde el punto de vista legal, pero evidentemente será para un fin. Y fuera de ese fin, te tendrían que revertir la propiedad del terreno. Dime. Hola, buenas tardes. Raúl, creo que también sería interesante que comentáramos que la creación del parque no es un proyecto únicamente de la Generalitat o solamente de los ayuntamientos, sino que cuenta también con la sociedad, cuenta con la participación y también con las dudas y toda la propuesta de toda la población de los municipios, ¿no? Sí, sí. Hay también un proyecto por detrás de esto que está contando con la ayuda y la participación de la población a través de impuestos y todo lo demás. Sí, sí. Dentro de las encomiendas, este parque se realiza a través de encomiendas. Cuando hablamos de encomienda, cuando hablamos de empresa pública. En este caso, las dos empresas con las que estamos contando son Traxa y Baersa, que son, una es del gobierno y otra es de la Generalitat. Traxa es del gobierno y Baersa es de la Generalitat. Y dentro de esas encomiendas va efectivamente un proceso participativo de todos los ciudadanos. Porque muchas veces yo lo he dicho, y es una frase que digo así, que pregunto qué caben en 1.500 hectáreas, ¿no? ¿Qué os podéis imaginar que caben en 1.500 hectáreas? Yo una vez le pregunté en mi casa qué caben en 1.500 hectáreas y mi hijo dijo, mi hijo tiene 25 años, 24, va a cumplir 25, dijo, un coworking. Y yo pensé, un coworking es un espacio para trabajo. Y entonces nos pusimos los dos a mirar si existen coworking en todo el mundo. Y no hay coworking al aire libre. Con lo cual, evidentemente, mi hijo, que no es porque sea mi hijo, pero es bastante brillante, tengo que decir, dije, ostras, pues qué buena idea, porque Valencia, como sabéis, es un destino de nómadas digitales. Bueno, es una anécdota. Lo que quiero decir es que para mí es muy importante, y es algo que preguntamos muchas veces a los municipios, que empiecen a aportar. Se me ocurre que puede haber aulas al aire libre, que puede haber lo de las estaciones que os he dicho meteorológicas, así es una idea nuestra, el tema del coworking, es decir, un espacio donde tú tengas cableado, donde tengas internet, donde tú puedas trabajar al aire libre si quieres, especialmente diseñado para ello. Un parque musical, ¿por qué no?, donde tú puedas pasear con música. Un parque con senderos hipoalergénicos para personas que puedan tener problemas de alergia. Cuando se diseñaban los parques en el siglo XX, a mediados del siglo XX no existían las alergias. Existían, pero no estaban diagnosticadas como tal. Es decir, ¿y por qué no un espacio hipoalergénico para personas que tengan un problema? ¿Qué os podéis imaginar en un parque del siglo XXI? Esa es la clave. ¿Qué os podéis imaginar? Y eso que os podéis imaginar, como por ejemplo aulas abiertas, como conservatorios de música abiertas, o espacios para personas con Alzheimer, un parque sensitivo, como hemos visto que en Madrid hay, para personas con problemas, para personas mayores, con problemas de demencia. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones caben en un parque de 1.500 hectáreas. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas también siguiendo en el tema del parque, que me parece un proyectazo así sin saber
mucho en qué consiste. La primera es un poco más a nivel de curiosidad, porque no sé qué método se utilizará o se está planteando para que realmente esa zona inundable retenga en una situación de inundación, pues, por ejemplo, una nueva dana. Y me gustaría, aunque sean pues algunas pinceladas de cómo será eso. Y la segunda, yo soy una vecina del barrio de San Jorge, donde va en principio a actuar una de las primeras fases del parque, y claro, me gustaría saber si mis viviendas o las viviendas de mis vecinos se van a ver afectadas, van a estar expropiadas, porque lindan directamente con el parque. Entonces, muy bien. Bueno, se van a ver, si me lo permite, se van a ver beneficiadas. ¿Vale? Fijaros que hasta hay edificios, no vamos a expropiar ningún edificio ni ninguna vivienda. Se van a ver beneficiadas porque vas a tener a puerta de tu casa un parque verde. ¿Cómo funciona el tema del parque inundable? Hay edificios que tengo que deciros que nos han pedido que el parque pase por allí, sobre todo cuando había algún terreno o algo alrededor suyo que quieren que pase por allí. Es decir, hemos recibido peticiones de ese tipo. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis y luego me voy a la parte más científica, cómo funciona un parque inundable. Yo no sé si vosotros os acordáis de estos juegos que había antes, que no había tantos juegos en muchos bares, en muchos establecimientos, que eran dos teclitas aquí a los lados, dos botoncitos y tenía dos cosas así. Y una pelota, creo que le llamaban un pinball o algo así, que caía. Claro, ocurría una cosa, si la pelota caía recta, perdían la pelota porque iba con toda la fuerza de la línea recta. Pero si tú cada vez que caía la pelota le dabas y la pelota iba para un lado, iba para otro, empezaba a hacer así y cada vez caía con menos fuerza. Eso hace un parque inundable. Lo que hace es jugar con el agua y la va moviendo. Tenemos una zona que hemos coincidido con la Confederación Hidrográfica del Júcar en Pla de Cuart. Una zona de 9 millones de metros cuadrados. Esta es una de grandísima incidencia por lo grande que es para la laminación. Es especial y es una de las que permitiría quitarle la fuerza del agua. En palabras de Eduardo Rojas, el catedrático o el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, que también ha participado en el proyecto, es una zona de gran interés precisamente para la laminación. Hay otras áreas donde tú puedes crear simplemente un estanque, que aunque tú veas, como pasa en la Marjal en Alicante, y te dé la sensación que es un estanque, no es un estanque, es un vaso que recepciona el agua, que permite subir el nivel del agua en caso de ser necesario sin desbordarse y que permite también laminar el agua. Este tipo de estructuras que son verdes, que juegas con el movimiento de tierra, son las que permiten laminar el agua y tú vas jugando, pero mientras que tú lo que vas a ver cuando ves el parque es una estructura paisajística, una montaña aquí, un amontonamiento aquí, un estanque aquí, realmente eso está diseñado por un ingeniero especializado en infraestructuras hidráulicas para que haga un movimiento con el agua y en caso de una inundación permita laminar el agua. De eso se trata. No, el concurso que sale en junio sí nos permitirá para noviembre del 2026, este mismo año, tener un dibujo de cómo será el parque. Ahí sí tendremos de los 18 sectores en los que hemos dividido el parque. Ahí tendremos la primera visión del parque. ¿Vale? Eso es simplemente un vídeo para que te hagas una imagen, una idea. Era lo que le comentaba a la alcaldesa. Eso es una imagen. Creo que la imagen pasa por encima de un edificio. Que yo pensé, cuando vea la gente que viva en ese edificio, esta imagen, se va a creer que vamos a pasar por encima. Es simplemente una imagen para que en ese momento pudiéramos hacernos una imagen. A ver, tenéis que pensar que cuando la primera idea de parques inundables, que la primera vez que yo lo pienso, yo se lo transmito a Vicente Dómine como ingeniero y nos quedamos los dos y empezamos a trabajar en esta estructura. Luego se une la Universidad Politécnica de Valencia y empezamos, pero teníamos que explicar a nuestros mayores, es decir, qué es lo que queremos hacer aquí y ver la cabida que eso tenía en el proyecto. Ahora mismo probablemente es un proyecto de los que mayor aceptación han tenido nunca en una comunidad autónoma, en la historia probablemente, pero eso en ese momento no lo sabíamos. Teníamos que empezar a explicar para que la gente visualmente entendiera qué queríamos hacer. Y se hizo eso, que es simplemente, como os digo, es más como una estrategia.
pero luego aplicada al terreno es lo que hemos hecho luego con todos los ayuntamientos, yendo parcela de terreno a parcela de terreno, que todavía se podrá modificar, ¿eh? No está ya cerrado al dedo, todavía habrá modificaciones sobre esa parcela, ¿vale? Pero ya tenemos una aproximación bastante exacta de lo que puede ser. Ahora luego todos. Bueno, buenas tardes y enhorabuena por su visita. Gracias. A mí, desde luego, personalmente me ha satisfecho bastante. Entonces, recientemente yo sigo el tema de los parques metropolitanos en la comarca y una de las noticias de prensa que me llamó bastante la atención es que la Generalitat piensa hacer de la autovía de la CV400 ¿cómo le llaman? Un bulevar verde metropolitano, ¿no? Entonces, bueno, leyendo el artículo no llegué a una conclusión concreta qué significado tiene un bulevar verde metropolitano. Sobre todo, ¿por qué también? Porque yo paso a menudo a ir a Valencia o cualquier otra localidad por la CV400, dirección al norte, y me ha parecido ver que la zona derecha, la que linda con el cementerio, se está asfaltando. Entonces yo pensaba, eso del Boulevard Verde Metropolitano, pensaba que sería otra cosa. ¿Nos lo puede dejar claro que es un tema que nos afecta precisamente en Benetúser? Vale, puedo averiguar realmente en qué consiste el proyecto porque se escapa ya un poco de lo que son las competencias tan directas. Pero sí quiero deciros una cosa. Cualquier proyecto de este tipo, el Boulevard Verde o cualquier otra infraestructura que haya, y en esto creo que todos tenemos que a partir de ahora irnos acostumbrando, yo por lo menos siempre lo he impulsado. Como digo, yo empecé como director general de Medio Natural, ya lo hice con el primer proyecto que cayó en mis manos, también lo he hecho como secretario autonómico de Medio Ambiente y creo que esto es muy importante. Y creo que la DANA es una lección que nos ha dejado y que debemos de aprender. Cualquier infraestructura, sea la que sea, tiene que tener en cuenta ya el medio ambiente. Esto de las infraestructuras grises per se ha acabado y ha pasado a la historia. Es decir, que me da igual el tipo de infraestructura, de autovía o de lo que sea, la parte medioambiental es esencial. La prueba más evidente es que podemos ver cómo hay vías que en este caso, por ejemplo, son competencia del gobierno y cómo, por ejemplo, está ya cambiando lo que son las medianeras de la autovía porque se ha dado cuenta que es importante dejar el paso del agua. Porque la DANA del 2024 nos enseñó que esas estructuras que hasta ahora poníamos en las carreteras, cualquier administración, que eran esas medianeras, pues pueden ser un obstáculo y una barrera para el agua. Entonces, a partir de ahora, la parte medioambiental, la parte de evaluación ambiental, que era una parte denostada muchas veces, o que era incluso hace muchos años un mero trámite, ha pasado a la historia. Es esencial. Y entonces, por ejemplo, en el tema del corredor verde, y como ahora os voy a dejar el correo electrónico, podemos verlo, mandáis un correo y os pondré en contacto con la dirección general que lo lleva, que en este caso es infraestructura, para que os explique realmente el proyecto. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Nada, mi pregunta, estos parques inundables, en caso de una dana como la que hemos sufrido, ¿no nos llegaría el agua aquí? A ver, os explico dos cosas que creo que son esenciales. La explicó la universidad. Primero, el parque inundable no sustituye las infraestructuras que en la Comisión Mixta de Obras Hidráulicas el Gobierno dijo que para el 2030 estarían, que son las de encauzamiento del barranco, que son las que de verdad tienen una incidencia para evitarlo, pero sí, digamos que bajaría el nivel del agua, es decir, sí tendrían un efecto de quitar fuerza a lo que vivimos el 29 de octubre del 2024. Y fue la universidad la que dijo que en caso de una infraestructura de este tipo se podría bajar y que el agua no hubiera alcanzado, por ejemplo, el metro de altura. La diferencia entre llegar a muchos sitios, como sabéis, a 3 metros que se llegó y a más, y que sea un metro, pues tiene mucho que ver, ¿no? No hace falta que sea. Pero bueno, da igual. Sí.
Val, jo volia saber si n'hi ha algun cronograma, si teniu aproximadament les dates d'inici de cada fase. Sí, os digo. Bueno, ya os he hablado del concurso internacional de paisajismo, estará en noviembre del 2026 y nosotros nuestra idea es para diciembre del 2027 que esté abierta la primera parte. Nosotros hemos calculado 5 años para la ejecución total del parque. Estamos hablando de un parque que tiene muchísimos kilómetros y que lleva además una parte de procedimiento negociado para adquisición de terreno. ¿Eso qué significa? Y lo he explicado algunas veces. Un parque inundable no cierras los ojos un día, los abres al otro y te ha aparecido. Esto es como lo del alcantarillado que antes comentaba. Esto quiere decir que se van, dentro de los 18 sectores, hay sectores que van a irse abriendo paulatinamente, con lo cual habrá una primera parte, un primer sector del parque abierto para diciembre del 2027. Estamos estudiándolo, ¿vale? Pero no me atrevo a decirte un sector en concreto, que lo estamos avanzando y sí que hay una aproximación muy exacta, pero no quiero todavía darlo a conocer, porque además eso lo va a dar a conocer el presidente de la Generalitat, porque vamos a presentarlo cuando salga el cronograma, pero no es por no darlo yo ahora a conocer, es que todavía estamos definiendo cuáles serán, ¿vale? Tiene que ver mucho con aquellos en los que podamos tener el terreno antes. Hay una carrera, os diría, que entre algunos ayuntamientos para ver quién es el primero que tiene esos terrenos. Nosotros donde podamos actuar es donde vamos a actuar, pero tiene mucho que ver con la disposición del terreno. Sí, por mi parte, la pregunta era precisamente si había un cronograma y en todo caso una previsión máxima. Eso, 5 años. 5 años. Sí, sí. Nosotros para el 2030 queremos que esté abierto en su totalidad. Sí, la primera es muy concreta, muy concisa. ¿Cómo se llama? No, esta no la pregunta, es otra. ¿Cómo se llama los 9 millones de metros cuadrados que ha dicho que hay? Pla de Quart. Vale. Y la pregunta, ¿están teniendo en cuenta el Pla de Protecció de l'Horta? Se están teniendo en cuenta todas las figuras normativas legales que nos afectan. De hecho, hay un equipo trabajando solo en ese sentido, porque efectivamente no solamente eso, hay muchas afecciones de todo tipo en muchos de los espacios por los que pasamos. Hay espacios en los que tiene que haber una evaluación ambiental, hay muchos espacios en los que se ven afectados por figuras, incluso algunos están muy cerca ya del Parque Natural de la Albufera, con lo cual tienen figuras de protección específicas. Sí, hay un equipo, evidentemente, dentro del equipo redactor, solamente trabajando con ese tema, ¿vale? Hay muchísimas cosas, tendidos eléctricos, hay que pensar que estamos hablando, como digo, de 35 kilómetros lineales de parque y 1.500 hectáreas. Para que os hagáis una idea, la Casa de Campo de Madrid no llega a 1.500 hectáreas, ¿vale? Estamos hablando de construir, es decir, con la situación que tenemos, encontrar espacio para cómodamente llegar a construir un parque de esas dimensiones. Nosotros nos fijamos para el diseño del mismo en lo que el agua hizo el 29 de octubre. Es decir, por eso, si os fijáis en uno de los ramales, el del Barranco del Pollo, tiene como 2 brazos al final que van a la Albufera, porque fue el circuito o el recorrido que hizo el agua ese día, y nosotros nos fijamos en ese, ¿vale? Aparte nos resultaba mucho más fácil a la hora de diseñarlo por el tema de, como os he dicho, la calificación de áreas inundables. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues a ver, yo sí que quisiera dejar constancia, y muy bien como ha dicho el comisionado, que la realidad de esta comisión mixta y de la coordinación, porque a veces hay mucho ruido en los medios de comunicación, ¿no? y en todas partes con respecto al trabajo y a cómo se coordinan las administraciones, pero sí que es cierto, bueno, pues que hay una coordinación. Raúl en ese momento no era el comisionado, cuando yo recuerdo tener su teléfono y llamarlo en cualquier momento para pedirle algo tan loco como, no me acuerdo qué tipo ni de camión era, porque era para extraer vehículos, pero no era una grúa, era un camión especial. Sí, no sé, se me ha olvidado ya, aprendí mucho de remolques, camiones en ese momento, pero bueno, la realidad está ahí. Y dentro de todo lo que todavía queda por trabajar, como es el grupo de trabajo de emergencias, que efectivamente es el miércoles la reunión de la comisión mixta con los ayuntamientos y técnicos que será en Utiel,
También es cierto que, y él lo sabe, que yo he sido muy reivindicativa con la necesidad de que los ayuntamientos efectivamente, cuando venga una gota fría, haga mucha calor o llueva mucho o haya una alerta, se cierran los coles, no se cierran, se abren, se suben, se bajan, porque es una decisión que realmente es muy dura de tomar por cualquier ayuntamiento, alcalde o alcaldesa, porque no tienes la misma información que puede tener la Generalitat Valenciana o Gobierno de España, ¿vale? Partiendo de esa base, sí que decir que a raíz de esas incidencias, bueno, pues por lo menos se hizo la guía de recomendaciones de la Generalitat, y en este momento en Benetússer, y así de paso también lo digo para que lo sepáis, cuando haya alerta naranja, nuestros coles están todos en zona inundable, los niños a casa. Seguimos la guía de recomendaciones de la Generalitat, mientras que haya otro acuerdo que mejore esa situación, pero estamos ya cumpliendo una serie de normativa concreta para el municipio de Benetússer. Sí que decir que voy a aprovechar que en el grupo de emergencias habría que igual lo digo el miércoles también, pero habría que coordinar mucho más el tema de las alertas tempranas, el desalert, las megafonías que todos los pueblos vamos a poner, porque creo que se está haciendo una labor muy importante ahí, porque, claro, es fruto de la experiencia, de lo que hemos vivido, ¿no? Pero a veces, y esto lo hablas incluso con las jefaturas de policía y con técnicos, y dicen, es que cuando suene la alerta de cualquier cosa, ¿no?, de Alfafar, a lo mejor no es para Benetússer, pero creo que nos falta ahí un poco de coordinación a nivel de área metropolitana, ¿vale? Se está intentando, pero a lo mejor la comisión mixta es el sitio, lo dejo ahí como idea. Y respecto a los parques inundables, que yo creo que efectivamente es un proyecto que a nosotros nos va a beneficiar muchísimo a Benetússer, teniendo en cuenta que nosotros no tocamos ni un palmo de ese terreno, pero estamos rodeados por él. En verdad, como municipio no tenemos término municipal ahí, pero sí que es verdad que pues, el frente de la CV400, en vez de tener 4 fábricas que no están en funcionamiento, 2 solares, uno que sí que se cultiva, el otro que no, etcétera, pues bueno, tener ahí una zona verde de esparcimiento, simplemente con eso ya sería bueno para la ciudadanía de Benetússer. Pero es que además sí que os tengo que decir también que desde los equipos técnicos de Benetússer cualquiera de las aportaciones que hemos realizado, en este caso al comisionado, para este proyecto, han sido cogidas con muchísimo cariño. Entre ellas, una de las que planteábamos es efectivamente lo mismo. Uno de los principales problemas que tuvimos en Nagana fueron los vehículos en la vía pública. Y cada vez tenemos más coches y cada vez son más grandes. Pero es que los vehículos hicieron tapón, hicieron presas y fue un problema. Los vehículos tienen que salir de otras curvas. No todos, pero hay que reducir esa zona de parking. Entonces, hablamos de esas zonas de posible equipamiento en que en alguna de ellas también pudieran ser parkings disuasorios en altura, ¿vale? Sé que lo están estudiando y en algún sitio, bueno, pues se podrán ubicar. Y luego, algo también muy importante, ¿no? Y es el relato patrimonial, ¿no? Le llamaba Domine, ¿no? De cómo enlazar también el municipio con esos parques inundables, ¿no? Y entonces, como por ejemplo nuestra calle mayor, que se convierte luego en el carril del Molí, ¿no?, que lleva un poco la parte más antigua de Benetússer, el casco antiguo, cómo enlazar por ahí con otra senda, ¿no?, que conectara incluso por Paiporta. O sea, yo creo que son ideas que se han ido trasladando, no solamente desde Benetússer, sino de otros municipios también, y que creo que será algo que será bonito y que podremos disfrutar todos. Y dicho esto, pues yo creo que ahora nos toca volverte a invitar, porque tendrá que venir cuando ese proyecto ya tenga forma, porque yo te he preguntado si lo podía poner en la web, pero creo que va a dar más confusión que otra cosa. Y entonces mi terreno entra o no entra, entonces igual es mejor cuando tengamos eso ya ponerlo en ese momento, ¿no? Y así que la ciudadanía tenga la información, pero con un poco más de veracidad. Yo a vuestra disposición para cuando queráis volver y lo que necesitéis de información. Ahora te doy el correo. Muchas gracias, y sí que decir que si no pasa nada tenemos 2 sesiones más del Consejo Económico y Social. No tenemos fecha todavía, pero iremos informando lo antes posible. Una que sabéis que queríamos que venía también la Confederación Hidrográfica del Júcar para contarnos de esos trabajos que también nos influyen, aunque sean mucho más arriba de nuestro municipio. Y luego lo que tenemos prácticamente ya acabado es la remodelación del plan de emergencia,
¿vale? Entonces, antes de llevarlo al pleno, antes de aprobarlo en ningún sitio, traerlo aquí, contároslo con datos, esto, un poco la planificación, cuál sería, cuándo iría directamente a pleno, a la publicación para realizar alegaciones, cuándo se podrían hacer los simulacros, un poco todo eso. Esperamos que antes de llegar a verano lo tengamos aquí también presentado para que podáis opinar, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.